capítulo 12. Amén. No sé si es enseñanza, predicación o son las dos combinadas en una, pero no paso de 2 horas, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Fíjense que el Señor me ha estado poniendo, hermanos, que la iglesia debe empezar los ayunos. No solo nosotros, las iglesias deben comenzar las vigilias. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, hermanos, y la iglesia no está preparada, hermanos. Tenemos que estar preparados, amén. Romanos capítulo 2, hermanos, 12, versículo 1. La palabra, bienvenidos a la casa del Señor, cada uno de ustedes, hermanos. Amén. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Así que no os conforméis, diga conforméis, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas. Ponemos, Señor, esta palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos, Señor, dar fruto para tu gloria y para tu honra, Señor, que podamos crecer esta tarde, Señor, podamos madurar, Señor, podamos dejar la leche espiritual, Señor, y empezar a comer la carne, las cosas sólidas de la palabra, Señor. Que podamos dejar los rudimentos básicos y que podamos avanzar a las cosas, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, que solos no podemos, Señor. Ayúdanos, que queremos, Señor, ser efectivos para tu gloria y tu honra. Queremos ser, Señor, hacer tu voluntad. Tu voluntad es más importante que nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a buscar tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Y cuando la encontremos, Señor, que ese sea el pan de cada día para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tus manos pongo todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les digo, hermanos, no sé si sea predicación, si va a ser enseñanza, hermanos, pero pueden tomar asiento. Y son muchos versículos, hermanos, que la palabra tiene, hermanos, sobre la voluntad de Dios. Amén. 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 Ustedes saben, hermanos, que cada uno de los que están aquí, en este momento, están en el centro de la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. ¿Sabía usted que cuando empezó desde hacer planes para venir esta tarde a la casa de Dios, desde que empezó usted a pensar qué ponerse y pensar en llegar a la hora del servicio, sabe usted que Dios dijo, wow, este tiene su mirada en mí, este quiere buscarme? Y desde ese momento, hermanos, entró la protección de Dios, aunque ya la tenía en su casa, hermanos, pero más cuando viene a la casa de Dios, más cuando hace la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en sus vidas? Amén. Amén. ¿Sabía usted, hermanos, que la voluntad de Dios, amén, es el plan de Dios que ha preparado para tu vida desde antes de la creación del mundo? Dice la palabra, desde antes que nacieras, desde el vientre de tu madre, yo te llamé, te aparté para un propósito. Y cada uno de los que están aquí, hermanos, tienen un propósito de parte de Dios, hermanos. No, es un propósito que Dios ha preparado solo para ti. Amén. Y es algo que el Señor quería, hermanos, esta tarde que tú entiendas, hermanos, que así como cuando vas a un sastre, hermanos, y te toman medidas de cuánto largo tienen los brazos, y luego te ajustan un traje y te lo ponen perfectamente a tu medida. Eso es la voluntad de Dios para tu vida. Es algo que solo tú puedes hacer y es algo que solo tú tienes de parte de Dios. Amén.
La voluntad de Dios, hermanos, hay muchos versículos que hablan sobre la voluntad de Dios. Este es uno de ellos, el de Romanos 12:1, hermanos. Amén. Y ahorita vamos a hablar de otros versículos, pero de este versículo habla una cosa muy importante, hermanos. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Número uno, hermanos, tenemos que estar delante de Dios, presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Amén. Y un sacrificio, ¿qué más? Santo. Amén. ¿Cuántos santos hay aquí? Agradable a Dios. Aunque no le agrade al que está a tu lado, al que está en tu casa o al que con el que trabajas, el que no le agrade a ellos, ¿qué nos importa? Amén. No podemos agradar a Dios y agradar a los hombres al mismo tiempo. Amén. Pablo dijo, si yo buscara agradar a los hombres, ya no puedo yo agradar a Cristo. Amén. Así que tú tienes que decidir, hermanos, ¿con quién vas a quedar bien de aquí en adelante? ¿Con Dios o la presión de la gente a tu alrededor que no quiere servirle a Dios? Amén. ¿Qué es lo que más te importa a ti? ¿Lo que la gente diga, piense o haga, o lo que Dios está pensando y planeando para tu vida? Amén. Amén. No, tienes que tomar una decisión, hermano, para que a la próxima, cuando alguien te critique, que por qué vas a la iglesia, que por qué dejas de tomar, que te crees muy santo, tú le puedas decir, sabes que no me importa lo que tú pienses, yo estoy quedando bien con Dios. Amén. A Dios es el que le estoy agradando, Él es el único que tiene la vida eterna. Amén. Y Él es el único que me ayuda cuando necesito ayuda. Amén. Porque nadie, hermanos, te va a ayudar como Dios te puede ayudar. Amén. Dice, no te conformes. Hay mucha gente conformista. No diga amén, diga amén. Hay mucha gente conformista. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Mucha gente no entiende, hermanos, que para poder comprobar la voluntad de Dios, tenemos que ser personas que nos negamos a correr como otros corren, a hacer lo que otros corren, porque la gente, hermano, es conformista. Amén. Y la gente se pone un molde, hermano, se encierra en ese molde. Y a veces Dios quiere sacarlos de un molde para poder promocionarlos y levantarlos a un nuevo nivel. Pero a veces amamos nuestra banca, amamos nuestros 5 minutos de oración, amamos nuestros 5 versículos de la Biblia que leemos al día, cuando Dios quiere que ores ya más, que leas más la palabra, que empieces a hacer cosas que antes no hacías. Que no te conformes a lo que hacías ayer o hace 5 años o hace 20 años. Dice el Señor, ¿cómo te voy a levantar a otro nuevo nivel si estás afanado a lo que hacías, lo que has hecho hasta ahorita? ¿No? O sea, el Señor quiere que soltemos las cosas y nos renovemos, nos actualicemos. Amén, amén. Escuchemos la voz del Espíritu de Dios y podamos ser renovados en nuestro entendimiento por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. La palabra de Dios no es aburrida, hermano. La palabra de Dios no es para que puedas dormirte en la noche. Cuando no puedes dormir, voy a leer la Biblia para dormirme. No, la palabra de Dios es un fuego, hermanos, que arde. Es un fuego, hermanos, que quema. La palabra de Dios es un martillo, dice la palabra, que quiebra la roca, hermanos. La palabra de Dios la voluntad de Dios para nuestra vida, es la palabra de Dios. Amén. No te conformes, dice el Señor. Transfórmate por la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar que, hermanos, una sola cosa. ¿Y cuál es esa cosa? La buena voluntad de Dios. Yo antes pensaba que había 3 voluntades de Dios. Amén. Antes. Hay una voluntad buena, hay otra voluntad agradable y hay otra voluntad perfecta. Amén. Y así me la llevaba yo hasta que entendí, hermanos, que es solamente una voluntad. Y esa voluntad es buena,
es agradable y es perfecta. Amén. La palabra de Dios es perfecta, hermanos. Yo quiero comprobar las cosas grandes de Dios. Amén. Y para poder comprobar las cosas grandes de Dios, no, tengo que quitar todo conformismo de mi vida, hermanos. Amén. Toda comparación con otras personas tengo que sacarla de mi corazón. No me importa si tú oras 5 minutos o si tú lees la Biblia por 5 minutos. No me importa. Yo voy a leer lo que el Señor me ponga en mi corazón. Amén. Porque ahorita, hermanos, todos queremos ser, amén, buscamos al que menos busca de Dios y nos comparamos con ese. No sé ni por qué estoy hablando de eso, hermanos. Amén. No sé ni por qué estoy hablando de eso. Amén. Yo no estoy tan mal, ¿no? Mira aquel pecador, yo le peco poquito, yo no soy tan malo como aquel. Amén. Ya andamos comparándonos, amén. Amén. No, aquel se cree mucho, yo no me creo tanto como ese, ¿no? Pero hermanos, solamente hay que compararnos con Cristo, amén. Amén. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, habla mucho de la voluntad de Dios. Hay como unos 30, 40 versículos, amén. No los voy a leer todo porque nomás solo voy a predicar por 2 horas, amén. Así que no voy a leer tantos versículos, amén. Gloria a Dios. Pero voy a enfocarme en los más importantes. Dice el pasaje, dice que el Hijo de Dios, o sea nosotros, se niega a conformarse al mundo y por el contrario se deja transformar por el Espíritu. Cuando su mente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios, entonces puede conocer la perfecta voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es a veces difícil porque requiere paciencia. Es natural querer conocer toda la voluntad de Dios a la vez, pero no es así como Dios obra. Él nos revela un paso a la vez. Cada movimiento es un paso de fe y nos permite continuar confiando en Él. Lo importante es que mientras esperamos que nos siga dirigiendo, estemos ocupados haciendo el bien que sabemos que debemos de hacer. Amén. A veces queremos, hermanos, que Dios nos enseñe qué hacer, pero todavía no nos enseña. Y el Señor, dice un hermano, mientras Dios no te enseñe qué hacer, sigue haciendo lo que te enseñó antes. Amén. Por ejemplo, hermano, si Él te dijo, te enseñó te dio algo, ¿verdad? Y lo estás haciendo, hermanos. Pero tú quieres hacer algo más, pero el Señor no te dice qué más. Tienes que ser fiel en lo poco y en lo mucho te pondré, dice el Señor. Amén. 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 Sé fiel en lo poco y te pondré sobre lo mucho. Amén. Una vez me acuerdo, hermanos, que Walter y yo estábamos en Portland viviendo con el pastor Escoto. Allá vivía el hermano en aquel tiempo, hermanos. Y nos invitaron los hombres de negocio del Evangelio Completo, una sociedad de americanos, hermanos cristianos, que van por todo el mundo y predican la palabra. Son hombres de negocios laicos, pero van y el Señor los usa en milagros, en sanidades. Y ese día, hermanos, Walter y yo nos pusimos nuestros mejores trapitos porque nos invitaron a dar testimonio, hermanos. Nos pusimos la corbata, nos peinamos con gel y andábamos con nuestra Biblia así grandota. Íbamos bien espirituales a dar el testimonio, amén. Y eso fue, hermanos, en el 98, para que se den una idea, amén. Ahí vamos Walter y yo. Hoy es el primer día de nuestro ministerio internacional. Ya en cuanto nos conozcan los hermanos, nos van a invitar a ir por todo el mundo, porque ellos iban a todo el mundo, hermano. Llegamos, nos atendieron, dimos el testimonio, y ok, hermano, Dios lo bendiga, Dios, y ya. No fue lo que yo pensé. Pero, hermano, porque no es cuando tú quieras. No es el tiempo que tú quieras. Es el tiempo de Dios. Amén. Y imagínense, yo desde el 98 ya estaba esperanzado en ir por todo el mundo, ya andaba emocionado. Y no. Primero el Señor me tuvo que llevar a México y ser fiel en esos 40 días. Y luego si fui fiel, me dijo, si eres fiel, de ahí te voy a mandar para otro lado. Y poco a poco, hermanos, el Señor te va a levantar. Amén. Pero tienes que hacer su voluntad, ser fiel en lo poco, hermanos. Amén. Si sabes solamente el versículo que dice, de tal manera amó Dios al mundo, y es el único que sabes, con ese versículo compárteselo a la gente. Si solo un versículo sabes, sé fiel con ese versículo y el Señor te va a dar otro versículo y luego otro versículo y al rato vas a saber quizás la Biblia de memoria, hermanos. Amén.
Pero dice la palabra, si con los de pie no pudiste, menos contra los de caballo, dice en Jeremías. Si con los de pie no aguantas, si con lo poquito no puedes, si con lo poquito te tropiezas, ¿cómo te voy a dar las cosas que tengo para ti? Si no puedes con poquito, si te caes cada rato con una prueba chiquita y te caes, ¿cómo te voy a poner a pelear contra gigantes? ¿Cómo te voy a levantar si te andas cayendo con cualquier cosita? Y luego te tengo que andar levantando otra vez y te dejo y otra vez te pongo algo y otra vez te caes. Hermano, hay que ser fiel en lo poco, hermano. Eso te va a abrir las puertas. Dice la palabra que los que quieren tener un ministerio, el primer requisito es que tienen que ser fieles a Dios. Y no vas a ser fiel en lo mucho si no puedes con lo poquito de Dios. Amén. Y el Señor nos da paciencia, hermanos. Cualquier prueba, cualquier situación, Él nos da la gracia para poder estar en ese nivel, para poder soportar, para poder orar, para poder resistir, para poder vencer. Nos da la gracia que necesitamos. Dice un dicho, porque no está en la palabra: la voluntad de Dios nunca te va a llevar donde la gracia de Dios no te pueda sostener. Aleluya. Aquí estamos y hemos estado aquí porque la gracia de Dios nos ha tenido aquí. Amén. Y cuando sea el tiempo de hacer otra cosa, el Señor nos va a dar la gracia para lo que tenemos que hacer después. No sé por qué estoy ahí, hermano, pero a veces queremos brincar, volar, pero no tenemos alas todavía. Pero el Señor, hermano, quiere que seamos pacientes, que seamos fieles y que aprendamos lo que nos está enseñando en este momento de nuestra vida. Aleluya. Amén. Amén. Dice la palabra, hermanos, amén, ahí en la ambulancia, ¿verdad? Dice la palabra que uno de los ejemplos dice, mirad, en Efesios 5:15 al 17. Dice en Efesios 5:15 al 17. Mirad, pues. 5. Efesios 5. Y yo se los leo, hermanos, si no lo encuentran, amén, pero dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, tenemos que ser, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios para este momento, hermanos. Amén. Para ahorita. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahorita, hermano? Amén. Muchos quieren saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana, y el Señor te dice, no te voy a decir todavía. Pero Señor, ¿qué va a pasar el año que entra? ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Qué va a pasar? Eso a ti no te concierne los tiempos, dice la palabra, ni las sazones. Eso solamente mi Padre tiene la potestad. Amén. Ustedes, hermanos, busquen a Dios, busquemos a Dios. Amén. Seamos entendidos, busquemos cuál sea la voluntad de Dios. Pídanle al Señor, hermanos, qué es lo que Él tiene para ustedes. Amén. Otro dice la Biblia en Tesalonicenses 4:2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Ya no tienes que preguntarle, Señor, ¿quieres que sea santo? ¿Quieres que me santifique, Señor? Ya te di la respuesta. Ni siquiera tienes que orar. Ya está ahí. Hay cosas, hermanos, que la mayoría, la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Dice un hermano, si quieres oír la voz de Dios, abre la boca de Dios. Es la boca de Dios es la palabra de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Abre su boca, lee la palabra día y noche. En su ley meditarás de día y de noche y harás todo lo que está en ella escrita, y entonces todo te saldrá bien. Todo, hermanos, gloria a Dios.
me salió bien aquello, es porque estás en la palabra de Dios, amén. Aleluya. Y la voluntad de Dios es que seas santo como Dios es santo, amén. Amén. Otro versículo, hermanos, en el capítulo 12 de Lucas, 47 al 48. Dice, aquel siervo que conociendo, diga conociendo, la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Por eso dice en Hebreos, hermanos, o Santiago, que no deseemos mucho ser maestros, porque el maestro tiene más, hermano, se le pide más porque sabe más. Amén. Porque la palabra que sale dice la Biblia, porque así será toda palabra que sale de mi boca, ¿verdad? No regresará a mí vacía, sino que hará todo lo que yo la haya enviado. Hermano, la palabra que Dios nos ha dado a algunos de nosotros, las revelaciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermano, esa revelación trae una responsabilidad que usted no tiene idea, hermano. Amén. Al que mucho se le dé, hermano, mucho se le va a demandar. Amén. Amén. Y al que poco sabe y poco hace, pocos azotes, pero el que muchos azotes, hermano. Cuando usted sabe algo, hermano, no puede hacerse como el que yo no sabía. Yo no sé nada. Y sácame de ahí, ¿verdad? No, pero si sabes, hermano, lo que sabes, Dios te lo ha dado para que lo compartas, hermano, amén. Para que lo compartas con el que está a tu lado, con tu familia, hermano, porque tú eres el que va delante de Dios, delante de tu familia, tú eres responsable delante de Dios, amén. Y si tú eres una persona sabia y entendida de la voluntad de Dios, hermano, tú vas a hacer todo lo posible, hermano, para estar delante del Señor firme. Amén. Amén. Estar firme delante del Señor. Fíjense, hermano, el ejemplo de Jesucristo, hermanos. Miren, ahí en Mateo 6, habla de la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Te están llamando, Ricardo? ¿O no? Dice Mateo 6, hermanos, habla de la oración de oro, la oración de fe, ¿verdad? Dice, cuando ustedes, dice en el versículo 7, llorando, no uséis vanas repeticiones. Diga vanas repeticiones. Amén. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Amén. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Amén. Y sigue, perdona nuestras deudas. Pero hermano, lo importante ahí es, amén, dice, hágase tu voluntad. Amén. En la otra creo que en Lucas dice, hágase tu voluntad. Bueno, aquí también dice, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Así también, como en el cielo, así también en mi vida. Amén. Amén. Que lo que tú tienes planeado para mí se haga, lo que tú tienes escrito para mí, que se haga en la tierra, en mi vida, en lo que me rodea. Y esa es la oración de cada día, hermanos. Danos eso cada día, Señor. Amén. Y antes de que tú le pidas, Él ya sabe. Amén. Él ya sabe lo que tú necesitas. Dice un hermano, pues entonces, ¿para qué oro?
Amén. ¿Para qué oro? ¿Para qué oro si ya Dios ya sabe para todo lo que necesito? Amén. Había un hermano que apuntaba en un papel todas sus necesidades y en las mañanas nomás le ponía, Señor, tú sabes leer, tú ya sabes qué es lo que necesito, amén. Y cada mañana agarraba el mismo papelito y se lo ponía al Señor, Señor, tú ya sabes qué necesito, amén. Y luego se regresaba a dormir. Es que la gente es bien acomodada, amén. Somos bien flojos a veces, amén. No queremos batallar ni un poquito, hermano. Y hay gente que cuando se le antoja algo, amén, un trabajo que paga el doble, por ejemplo. Señor, dame ese trabajo, dame ese trabajo, dame ese trabajo, Señor, dame ese trabajo. Palabrería, Señor, tú sabes que necesito, dame ese trabajo. En vez de decir, Señor, si es tu voluntad que ese trabajo sea mío, amén, dámelo. Amén. Glorioso Salvador. Y es algo que yo noto, hermanos, que a veces queremos, le estamos dándole, como dije el otro día, hermano, le estamos dándole órdenes a Dios. Ponemos a Dios, le ponemos una expectativa. Señor, por ejemplo, cuando hay alguien enfermo, hermanos, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo. Y a veces tenemos que orar, Señor, si es tu voluntad sanarlo, sánalo. Amén. Amén. Y cuando es el hijo de una persona, hermanos, también, hermano, antes Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Pero tú tienes que orar de esta manera, ¿verdad? Padre, Señor, haz tu voluntad como en el cielo y la tierra, el pan nuestro. Y todo, hermano, dice la palabra, todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Tú estás buscando a Dios, sirviendo a Dios, al rato te dan un trabajo que te pagan el doble, hermanos. Tú estás sirviendo a Dios, buscando a Dios, siéndole fiel a Dios, y al rato traes un carro del año, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué no? Porque un carro, amén. Un carro del año, ¿es un pecado tener un carro del año? No. Pero si ese carro lo quieres para irte a la fiesta, al baile y no ir a la iglesia, irte al gimnasio, entonces el Dios no es tonto, hermanos. Él sabe qué va a pasar si te da un carro. Él sabe lo que va a pasar de aquí a 10 años. Él sabe de aquí a 20 años. Hermano, no te va a dar algo que Él sabe que te va a hacer daño, hermano. Como si tu hijo te pide una pistola. No, porque pone la carita bien bonito. Dame una pistola. ¿A poco le vas a dar una pistola a tu hijo? No, y el Padre es más inteligente que nosotros. Él sabe, hermano, tu corazón. Amén. A veces nuestro corazón, hermanos, nomás queremos agarrar a Dios como un Santo Claus, que nomás lo buscamos cuando necesitamos algo. Amén. Pero a veces no lo buscamos nomás para decirle, Señor, te amo, te necesito, tengo hambre de ti, tengo hambre de tu presencia. Cuando uno hace eso, le mueves el corazón a Dios. Amén. Parece que estoy hablando solo, hermanos. Santo, santo, aleluya. Están muy callados, amén. Amén. Hermano, mire ahí lo que dice en Lucas 22:39, hermanos. La oración de Jesús, hermanos. Dice en el versículo 39, y saliendo, Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, ¿verdad?, vino a sus discípulos, se los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En la versión de Mateo, hermanos, dice que cuando fue y le dijo al Padre, Padre, no mi voluntad, sino tu voluntad, dice que cuando despertó a los discípulos se regresó y otra vez volvió a orar exactamente las mismas palabras. Y era una agonía intensa, hermanos, que hasta salían gotas de sangre, hermanos, por tanto estrés, porque iban a venir a apresarlo, lo iban a llevar a la cruz y lo iban a matar por nuestros pecados, hermanos. Amén. Pero la clave, hermanos, Padre, si es posible que pase esta copa de mí sin que yo la beba, que así sea, pero no mi voluntad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes oran así?
Señor, yo solo quiero hacer tu voluntad. Me acuerdo, yo siempre he orado la oración como me enseñó mi pastor Escoto, me decía, Señor, que no me aparte ni a diestra ni a siniestra del centro de tu perfecta voluntad. Y a veces Dios me mostraba su voluntad. Una vez que iba a ir a Argentina, hermanos, yo no sabía si era la voluntad de Dios y estaba orando. Y estaba orando, Señor, ¿quieres que vaya a Argentina? Porque iba a ir yo solo desde aquí hasta allá. Tenía miedo, temblaba, hermanos. Temblaba nomás de pensar y no tenía el dinero para el boleto. Decía, eran $1,600, no tenía el dinero para el boleto. Y le decía, Señor, si es tu voluntad. Y en una de esas oraciones el Espíritu Santo me habló y me dijo, vas a ir. Y dije, amén, lo recibo. Ya sentí que era la voluntad de Dios. Y empecé a creerle a Dios y empezó el dinero a venir, hermanos. Se juntó $1,600, hermanos. Y fui a Argentina, hermanos, 40 horas de viaje para llegar a Santiago de Chile. Llegué a Santiago de Chile, tomamos otro avión hasta Buenos Aires y de Buenos Aires cambiamos a aviones domésticos para ir a La Rioja, donde estaba el expresidente Menem. Había una iglesia ahí, hermanos. Y ahí estuve por un mes. Y un día el pastor me dijo, hermano Ildefonso, pues ya que está aquí, si quiere acompáñeme a Córdoba, que está como a 6 horas de distancia, porque el pastor de ahí necesitaba que fuera con él, y yo fui con él. Hermanos, llegando allá me dijo, hermano, agarra un bote de agua y láveme el carro, porque yo iba a servir. Imagínense viajar desde Estados Unidos hasta Argentina, y yo iba a acompañar a un pastor de Guatemala, y el hermano estaba de evangelista allá, y yo le estaba cargando las botellas de agua al hermano de Guatemala. Le hacía el hermano de Guatemala y yo me levantaba, hermano, mire, ya brinqué, gloria a Dios. Me levantaba y corriendo agarraba el agua y se la llevaba al hermano de Guatemala así. Le decía, hermano, aquí está su agua. Yo tenía como 23 años de edad. Y un misionero de los que iban en esa iglesia, hermanos, que iba a ir a España, ese hermano, se me acercó ya faltando una semana antes, hermano, para terminar el viaje. Yo no había predicado ni una sola vez. Nomás había ido a cargarle el agua al evangelista. No sé por qué estoy platicando esto, hermanos. Amén. Y se me acercó un misionero que estaba ahí, que iba a ir a España. Se me acercó, se llamaba Rubén. Y me dijo, hermano Ildefonso, ¿qué estás haciendo aquí tú? Ni siquiera has predicado, ni siquiera solamente estás ahí cargando el agua al evangelista. ¿Para qué viniste? ¿Para qué vienes a perder el tiempo desde Estados Unidos? ¿Para qué estás aquí? Y yo me sentí tan mal, hermanos. Y le dije al pastor de ahí de La Rioja, le dije, pastor, mire, pastor, lo que me dijo su misionero. Y me dijo, no, hermano Ildefonso, yo no sabía que predicabas. Nadie me dijo que predicabas. Vete a una junta de jóvenes y predícales. Y ahí fui yo a predicar, hermano, a una junta de jóvenes, había como 30 jóvenes. Prediqué y el pastor dijo, hermano Ildefonso, ¿predicas? Yo no sabía, hermano, pero ¿sabes qué? Te he visto, te vi cuando lavaste mi carro, te vi cuando llevabas el agua al pastor de Guatemala, hermano. Y la verdad, la próxima vez que venga, hermano, yo tengo 150 iglesias en toda Argentina, dice, tengo iglesias desde la selva del Perú hasta la Tierra del Fuego, donde se acaba Argentina, la punta del mundo. La próxima vez que vengas, hermano, te voy a abrir todas las 150 iglesias para ti, me dijo. ¿Fue en vano que haya ido, hermanos? No. Más que el hermano ya se murió hace como 8 meses. Pero ahí está su esposa. Y ella se acuerda de mí. Hermanos, hay que ser fieles en lo poco. ¿Ven? Hermano Ildefonso, tome el agua, hermano. El que sirve, hermanos, el que le sirve a Dios, donde quiera queda bien. Y Dios, al que sirve en lo poco, Dios sabe que lo puede subir, porque el mayor de ustedes será el menor, el más chico. El que sirva a todos es el más grande. Amén. Amén. Y gracias a Dios, hermanos. Amén. Ahora que fui a Honduras, hermano, conocí un pastor también, ya les había dicho, hermanos. Y el hermano le estuve sirviendo y ahora el hermano es parte de las iglesias de Dios, hermanos. Tienen 1,200 iglesias en Honduras. Es parte de las iglesias en Cuba, en España. Me dice, hermano Ildefonso, conmigo tienes abiertas todas las iglesias de Dios que yo conozco. Amén.
La voluntad de Dios, hermano, amén. Santo eres. Amén. Cuando tú en el nivel que estás eres fiel a Dios y lo haces con un corazón, con gozo, sirves a Dios con alegría, no te andas quejando de tu situación, que a veces, hermano, no tienes fuerzas, pero lo haces porque quieres agradar a Dios. El Señor, hermanos, te levanta a niveles que tú ni siquiera tienes idea, hermanos, amén. Y dice la palabra que Jesús, hermano, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, lo soportó, hermanos, todo, hermanos. Amén. Tenemos que, hermanos, saber la voluntad de Dios para nuestras vidas y estar dispuestos a dar nuestra vida por esa voluntad. Amén. No importa lo que sea su voluntad. El Espíritu Santo quiere enseñarte lo que Él tiene para ti. Él quiere que tú sepas su voluntad para tu vida, hermanos. Amén. La primera parte es ser salvo. La segunda parte es estar en una iglesia. La tercera parte es descubrir tus dones, tus talentos. La cuarta parte, hermanos, es ser fiel en donde estás. Y el Señor, poco a poquito, al rato, te empieza a dar, añadir, a como vayas creciendo espiritualmente. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Así, hermanos, que nosotros tenemos que decir, Señor, haz tu voluntad. Jesús dice en el Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Pueden levantarse, hermanos, por favor. Pueden levantarse, no se sienten, párese. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué dice la palabra? Entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? Todo el que hace la voluntad Todo el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuántos aquí están haciendo la voluntad de Dios en su vida? ¿Cuántos están, amén, haciendo la voluntad de Dios en sus vidas? Dice en Efesios, hermanos, ya con eso termino. Aleluya. Efesios, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 1, dice la palabra, es una oración en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Amén. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. Entonces, hermanos, dice en el capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios quiere, hermanos, que tú conozcas su voluntad. Por medio del Espíritu Santo, Él te está revelando su voluntad. Esta tarde Él te reveló algo más de su voluntad para tu vida. Ya como tú eres fiel y obediente a Dios, Él te va a empezar a hablar por medio de la palabra, por medio de circunstancias en tu vida. A algunos les habla por medio de sueños, a otros por medio de palabra profética, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de revelación, hermanos. El Señor, el Espíritu Santo, te puede enseñar como Él quiera.
cuando Él crea que estés listo, hermano. Sí, Señor. Gracias. Él quiere que tú conozcas la razón por la cual naciste en esta tierra. Él quiere que tú desarrolles y llegues a ser más como Jesucristo, dice la palabra. Él quiere que los cristianos crezcan y maduren y sean un hombre perfecto a la altura del Señor Jesucristo. Él quiere que dejemos las cosas de niños cuando ya sea el tiempo de dejar las cosas de niños. Amén. Dice la palabra, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño, pero ahora que soy hombre, dejé las cosas de niños. Si eres un niño, hermano, está bien. Vas a crecer si obedeces a Dios, si eres fiel a Dios. Pero si ya eres un hombre, una mujer preparado por Dios, deja las niñerías y haz la voluntad de Dios. Porque al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Al que mucho se le dio y poco hizo, muchos azotes va a recibir. Pero si poco sabías y poco hiciste, pocos azotes, hermano. Así que no sé, amén. Gracias, Señor, por esta palabra de ánimo, de exhortación, Señor. Gracias porque en cada nivel que estamos, tú has ido a ese nivel y nos estás animando, Señor, a que crezcamos, desarrollemos, Señor, y busquemos tu voluntad. Y que tu voluntad, Señor, sea lo más importante, Señor. Porque yo quiero alcanzar aquello para lo cual tú me alcanzaste, Señor. Quiero llegar a la meta, Señor, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor. Quiero llegar al cielo y que tú me digas, bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Quiero que me recibas con una sonrisa, Señor. Quiero que me recibas con brazos abiertos. Quiero llegar a tu presencia y descansar. Pero, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad mientras esté en esta tierra, mientras esté, Señor, aquí entre mis hermanos en este lugar, Señor. Señor, yo no quiero perder el tiempo en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, en las cosas, Señor, que me alejan de ti. Yo quiero hacer lo que tú tienes para mi vida. Quiero estar cerca de ti, Señor. Perdona toda flojera espiritual. Perdona toda excusa. Señor, esas excusas que hacemos, Señor, que no tienen agua. Esas excusas. Ay, no puedo. Sí puedes, pero no quieres, dice el Señor. Oh, Señor, pero soy débil. Pero tú, en ti yo soy fuerte, dice el Señor. Pero, Señor, no tengo suficiente. Yo te doy más que lo que necesitas, dice el Señor. Oh, Padre, gracias por tu palabra. Hermanos, si alguien quiere orar, hermano, vamos a orar un ratito, hermano. Vamos a presentarnos delante de Dios y decir, Señor, heme aquí, Señor. Yo me entrego, Señor. Pase al frente, hermano. Vamos a orar un ratito, hermanos. Vamos a adorar a Dios. Amén. Vamos a adorar a Dios un ratito. Si quiere hincarse, hermano, y en ese, cuando se hinque o cuando levante su mano, humille su corazón al Señor y diga, Señor, he oído tu voz. Me has hecho temblar con tu palabra, pero yo entiendo, yo sé lo que me estás hablando, yo entiendo tu voluntad. Yo sé, Señor, que no puedo hacerme a un lado, que no puedo, Señor, esconder lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la meta, Señor, a llegar a la meta final, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ore, hermano. Ore. Tiene que responder a la palabra que se predicó. O es un sí, Señor, amén, o es un no, Señor. No es para mí. Pero si es para ti, hermano, di amén. Yo lo recibo, Señor. Hacer tu voluntad. Mi comida y mi bebida, dijo Jesús, es hacer la voluntad de aquel que me envió. Jesús le dijo, hermanos, a los discípulos, cuando estaba hablando con la samaritana, le dijeron, Señor, ¿por qué hablas con esta? Y Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Hermano, ¿cuál es tu comida? ¿Cuál es tu bebida? Si no es agradar a Dios.
Oh Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad aunque nos duela, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad aunque, Señor, nos sentimos débiles. Ayúdanos, Señor, porque tú nos has dado muchas cosas, Señor. Nos has dado cosas espirituales, cosas materiales, cosas físicas, Señor. Gracias te damos, Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo. Entrégate a Dios, hermano. Vida eterna. No puede haber dos voluntades, hermano. No puede estar tu voluntad y la voluntad de Dios. Tu voluntad tiene que doblegarse a la voluntad de Dios. Tu voluntad tienes que entregarla a Dios y decir: Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. Ante ti. Aleluya. Y salabanda la baja sola. Para darte las gracias. Gracias, Señor, hermano. Vamos a orar, hermano Wilfredo. Hermano Wilfredo, ore por los hermanos acá atrás. Padre, en el nombre de Jesús, yo lo pongo en tus manos. Espíritu de sabiduría, de gracia, la unción, la unción. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, cántala conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. No estás sola, dice el Señor. De tu amor has derramado. Yo estoy en medio de ti. No serás conmovida. No podrás ser sacudida porque el Señor está en medio de Jerusalén. Él guarda tus muros. Él te protege, dice el Señor. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Yo la bendigo, mi hermana. Levanta tus manos. Dice: Recibe en el nombre de Jesús. gracias. Recibe. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Se escucha a Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor.